Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Sé que esta es una mañana de gran bendición para todos, esperando y deseando que puedas iniciar este día con la palabra que Dios trae hoy para cada uno de nosotros, que podamos iniciar un día entendiendo y comprendiendo su voluntad, su deseo para con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana les invito a que no te vayas a desconectar, sino que te mantengas durante este mensaje, que sé que será un mensaje que te va a traer gran bendición y va a enriquecer tu vida en este día. Te pido que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice esta palabra, tiene como título, Viviendo en el Espíritu. Dice el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra dice dos cosas muy concretas. La primera es que no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Qué significa la palabra condenación? La palabra condenación significa estar separados de Dios eternamente. Qué dura es esta palabra, pero es una realidad. Sigue diciendo la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no siguen los deleites de la carne, los que no siguen lo que la carne pide, lo que la carne solicita, lo que la carne anhela, lo que la carne desea hacer. Y cuando la palabra dice que no conforme a la carne, está hablando que no está de acuerdo con lo que la carne desea, con lo que la carne anhela, sino que andan conforme al Espíritu. Nótese que la palabra espíritu está en mayúscula, así que nos está hablando de una persona, nos está hablando del Espíritu Santo. Dice que el que está en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere? Los que están de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios viene a traer, viene a guiarnos, viene a dirigirnos. Es estar conforme a lo que el Espíritu Santo, es estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere darte dirección, a esa dirección divina, esa dirección perfecta que te va a llevar a que no andes en condenación, a que no termines tu vida separado por la eternidad de Dios. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí nos está hablando de dos tipos de leyes. Una dice que es la ley del Espíritu de vida que está en ¿quién? En Cristo. Y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Nótese que los dos son contrarios. La vida del Espíritu, el Espíritu nos trae vida a través de Jesucristo, mientras que el pecado y sus obras nos llevan a la muerte. Dice, leamos el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como les decía al principio, los que son de la carne se dejan llevar por ella, se dejan seducir por la carne, por aquellos deseos que sabemos que están mal, por aquellos pensamientos que sabemos que no le agradan a Dios, aquellos sentimientos que sabemos que no son correctos, que no están alineados con el orden y la justicia en Dios. Aquellas acciones que cometemos con nuestro cuerpo que sabemos que no son correctas, aquellas miradas que lanzamos, aquellas palabras que declaramos, aquellas acciones que hacemos nosotros, son acciones que tienen que ir alineadas conforme al diseño de Dios, acciones que nos van a determinar si nosotros caminamos en la carne o caminamos en el Espíritu. Así que aquí nos habla de dos leyes, la ley de vida en Cristo o la ley del pecado y de la muerte. ¿En qué ley estamos caminando, iglesia? Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Ténganse cuenta que la palabra por segunda vez nos dice que el ocuparnos de la carne es muerte. El dejarnos llevar por ella, en alimentar lo que esta carne quiere, lo que mi voluntad quiere, lo que mi mente quiere, lo que mi alma quiere, lo que mi corazón quiere, apartado de Dios, desalineado con el propósito de Dios, de por sí ya es pecado. De por sí ya estás alimentando tu carne y no tu espíritu. Así que el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz. Volvemos a encontrar la palabra espíritu en mayúscula. Se nos menciona nuevamente al Espíritu Santo. Ocuparnos del Espíritu Santo es vida y paz. El buscarlo, el desearlo, el anhelarlo, el que sea Él el que realmente esté dirigiendo mis pasos, esté dirigiendo mi vida. Si yo permito que el Espíritu de Dios sea el que venga y gobierne, entonces eso me está garantizando vida y paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí hay algo muy interesante y dice que acá me habla acerca de la palabra designios, y cuando hablamos de los designios estoy hablando de las intenciones. Así que lo vuelvo a leer, por cuanto las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Aquel que camina en la carne, aquel que camina en sus propios deseos, es una persona que no está en la ley de Dios, que no camina en la ley de Dios, que le es imposible sujetarse a Dios, que es imposible obedecer a Dios. Sigue diciendo el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pienso que estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está exigiendo perfección en todas las áreas de nuestra vida. Es un tiempo donde el Padre nos está exigiendo un alineamiento en todas las áreas de nuestra vida. Y sé que no es fácil. Es un tiempo de desaprender cosas que aprendimos durante mucho tiempo, durante muchos años. Es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de que sean restauradas muchas cosas en nuestras vidas. Pero sé que el Padre en este tiempo está dispuesto a permitir que todas las cosas que estén mal en ti, que todas las cosas que estén gobernando tu vida, que no vienen de Dios, puedas alcanzar esta manifestación de Dios en tu vida, llevándote a alcanzar lo que tú eres en Él. Dice el versículo, vamos al versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Su espíritu mora en nosotros y Él vivificará este cuerpo mortal. Cuando esta palabra habla del cuerpo mortal, es que este cuerpo es esa carne de la que estamos hablando. Es que este cuerpo, muchas veces a través de nuestro cuerpo se manifiesta el pecado que hay en nosotros, pero también a través de este cuerpo se manifiesta el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que aquí esta palabra es muy clara. Dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Su Espíritu Santo mora en vosotros. Y es Él el que hace posible que este cuerpo mortal, que un día va a ser enterrado, lo va a vivificar para que este cuerpo ya no sirva más al pecado, sino que ahora sirva al Dios Altísimo, sino que ahora este cuerpo sea instrumento para el reino de los cielos, para el reino de nuestro Dios. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice, tu vida la debes a Dios, no la debes a la carne. No debes tu vida a tus deseos, a tus placeres. Así que como no vives para ella, no le debes nada a ella, no debes vivir conforme a ella.
Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice nuevamente la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice el 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién se encarga de que logremos vivir en el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios se encargará de que podamos vivir en el Espíritu, de que nuestro espíritu sea conectado con su Espíritu y empecemos a tener una vida nueva, donde ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a su deseo, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. No pretendamos, hermanos, decir que caminamos en su propósito, decir que caminamos en su voluntad, cuando aún permitimos que nuestra carne sea la que gobierna nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras acciones. Es un tiempo para detenernos a pensar bajo qué ley estamos. Si estamos alimentando al Espíritu, si estamos alimentando nuestra carne. Sigue diciendo el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo confirmar que eres hijo de Dios, eres hija de Dios? Porque el Espíritu de Dios nos guía. Si tú eres guiado, si tú permites que el Espíritu de Dios guíe tu espíritu a toda verdad, que Él te recuerde de dónde vienes, que Él te recuerde las promesas del Padre, que Él pueda guiarte en todo momento, en toda situación, cuando te sujetas y te sometes a esa guía poderosa, amorosa, tierna y gloriosa del Espíritu Santo. Entonces la palabra nos está confirmando que estos son hijos de Dios. Amada iglesia, es un tiempo de permitir que sea el Espíritu de Dios quien gobierne nuestras vidas, que ya no seamos nosotros mismos, que ya no sea la carne. El que nuestra carne gobierne nos lleva a la muerte, el que nuestra carne gobierne nos lleva a la condenación. Introdúcete en un tiempo poderoso que es el que estamos viviendo, un tiempo de agradar a Dios, un tiempo de ser mejores. No es imposible llegar a ser o llegar a ese diseño original con el que fuiste tú creado, con el que fuiste creada. Es un llamado que hoy el cielo nos hace para decirnos: es tiempo de que te levantes, es tiempo de que vivas en el Espíritu, es tiempo de que tu mente, tus pensamientos, tus obras, tus palabras, tus acciones estén inspiradas y sean llevadas por lo que el Espíritu de Dios trae a tu espíritu. Y entonces, a través de eso tú puedes decir que eres hijo, que eres hija de Dios. Y a través de esto tú puedas tener vida, puedas tener paz y puedas tener gozo. Padre, yo en esta tarde, yo en esta mañana, te pido, Señor, que tú seas hablando al corazón de cada uno de aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje. Padre, es un tiempo de dejar de ser lo que somos para que seas tú en nosotros. Es un tiempo de que no gobierne ya más la carne, porque esto me ha llevado a la muerte, a la derrota, al fracaso, a las equivocaciones. Es el tiempo de permitir ser guiados por tu Espíritu Santo, quien produce vida y paz en nosotros y quien nos hace ser tus hijos. Mis amados hermanos, espero que esta palabra quede en cada corazón, quede en nuestras vidas, pongámosla por obra. Que seas tú en esta mañana, tu corazón, tierra fértil donde esta semilla cae y da el fruto que el cielo declara que hoy es en tu corazón y en tu vida. Les amo, amados hermanos, mil bendiciones.